Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, el lugar donde desentrañamos los entresijos del mundo del espectáculo turco y latino, con un toque de chismorreo sano y mucha, pero mucha información. Hoy tenemos un tema que estoy segura, les va a encantar. Prepárense porque vamos a hablar de un drama familiar con tintes de romance, celos y, al parecer, súplicas desesperadas. Sí, hoy vamos a analizar a fondo esa supuesta, impactante, reacción de Gamze Ersel a algo que, según los rumores, llevó a Kerem Bürsin a prácticamente suplicarle. Así como lo oyen. Y por supuesto todo esto involucra, de alguna manera, a la mismísima Hande Ersel. Antes de sumergirnos en este mar de especulaciones y datos confirmados, quiero pedirles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre encontrarán contenido fresco y jugoso sobre sus celebridades favoritas. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. El mundo del espectáculo turco es como una telenovela interminable, llena de giros inesperados, amores apasionados, rupturas dramáticas y, por supuesto, mucha, pero mucha especulación. Y en el centro de este torbellino, casi siempre encontramos a nombres como Hande Ersel, Kerem Bürsin y, por supuesto, su hermana Gamze. Para entender bien este lío, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, cuando Hande y Kerem eran la pareja del momento. Su romance en la pantalla en la serie Sen Kalkap traspasó la ficción y se convirtió en una historia de amor real que cautivó a millones de fans en todo el mundo. Eran la personificación del cuento de hadas moderno, la pareja perfecta, la que todos querían emular. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, sus entrevistas eran analizadas hasta el último detalle y cada gesto era interpretado como una prueba de su amor incondicional. La histeria colectiva alcanzó niveles estratosféricos cuando se confirmaron los rumores de que su relación había trascendido la pantalla. Era un sueño hecho realidad para los fans, una validación de que el amor verdadero existía, al menos en el mundo de las celebridades. Pero como suele suceder en estos casos, la magia no duró para siempre y la relación llegó a su fin de forma bastante abrupta y, según algunas fuentes, no precisamente amistosa. El anuncio de su ruptura fue un mazazo para los fans, un jarro de agua fría que despertó a todos del dulce sueño en el que vivían. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción e incredulidad. ¿Cómo era posible que la pareja perfecta, el ejemplo de amor verdadero, se hubiera roto de esa manera? Las teorías sobre las causas de la ruptura comenzaron a circular como la pólvora, alimentadas por la falta de información oficial y por el deseo de encontrar una explicación lógica a lo que parecía inexplicable. Aquí es donde entra en juego Gamze Ersel, la hermana mayor de Hande. Gamze es una influencer, modelo y, sobre todo, una figura muy cercana a su hermana. Se sabe que las Ersel son uña y carne, se apoyan mutuamente en todo y tienen una relación súper estrecha. Desde pequeñas han compartido todo, secretos, sueños, alegrías y tristezas. Gamze siempre ha sido el pilar de Hande, su consejera, su amiga incondicional. Su relación es un ejemplo de hermandad, un vínculo indestructible que ha resistido el paso del tiempo y las vicisitudes de la vida. Por lo tanto, es lógico pensar que Gamze tuvo un papel, quizás no directo pero sí como consejera y apoyo, durante todo el drama de la relación y posterior ruptura de Hande y Kerem. Ahora bien, ¿de dónde sale este rumor de que Gamze impactó a Kerem hasta el punto de hacerlo suplicar? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante y entramos en el terreno de la especulación informada. Según varias fuentes de la prensa rosa turca y algunos comentarios en redes sociales, después de la ruptura, Kerem intentó, en más de una ocasión, acercarse a Hande para intentar una reconciliación. Al parecer, estos intentos fueron infructuosos y, según algunos rumores, Gamze jugó un papel importante en esta situación. La teoría más extendida es que Gamze, protegiendo a su hermana y quizás sintiendo que Kerem la había lastimado, le habría dejado las cosas muy claras a Kerem. Algunos incluso hablan de una conversación fuerte o impactante en la que Gamze le habría expresado su decepción y le habría pedido que dejara de insistir. Imaginemos la escena, Gamze con la mirada firme y la voz serena, pero con la determinación de una leona defendiendo a su cachorro, enfrentando a Kerem y diciéndole todo lo que pensaba, sin rodeos, sin concesiones. Una conversación cargada de tensión, de reproches, de sentimientos encontrados. De ahí vendría la supuesta súplica de Kerem, no necesariamente a Hande sino a Gamze, intentando explicar su versión de los hechos y pidiendo una oportunidad para hablar con Hande.
Pero, ojo, aquí es importante ser cautelosos. No hay confirmación oficial de nada de esto. Todo se basa en rumores, especulaciones y la interpretación de algunas actitudes y declaraciones. Es cierto que después de la ruptura, tanto Ande como Kerem han sido muy discretos y no han dado muchos detalles sobre lo que realmente ocurrió. Se han mantenido herméticos, protegiendo su intimidad y evitando alimentar aún más la vorágine mediática. Y Gamze, fiel a su estilo, ha mantenido un perfil bajo en este asunto, sin confirmar ni desmentir nada. Ha preferido mantenerse al margen, respetando la decisión de su hermana y evitando cualquier comentario que pudiera interpretarse como una intromisión. Sin embargo, hay algunos indicios que podrían dar algo de credibilidad a estos rumores. Por ejemplo, algunos fans han notado que la relación entre Kerem y Gamze, que antes parecía ser cordial y amigable, se ha enfriado considerablemente después de la ruptura. Antes se les veía interactuar en redes sociales, intercambiar comentarios y dar me gusta a las publicaciones del otro. Incluso en alguna ocasión, se les había visto juntos en eventos públicos compartiendo risas y confidencias. Ahora, esa cercanía ha desaparecido por completo. Ya no se les ve interactuar en redes sociales ni se les ha visto juntos en eventos públicos. Esto podría ser una señal de que algo pasó, aunque también podría ser simplemente una consecuencia natural de la situación. Además, hay que tener en cuenta que Gamze es una mujer con carácter y no tiene pelos en la lengua. Es muy probable que si sintió que su hermana estaba sufriendo, no dudara en defenderla y en poner los puntos sobre las íes a quien fuera necesario. Gamze es una mujer fuerte, independiente y con una gran personalidad. No se deja intimidar por nadie y siempre dice lo que piensa, sin importar las consecuencias. Es una luchadora, una defensora de sus ideales y una persona muy leal a sus seres queridos. Otra teoría que circula por ahí es que la súplica de Kerem podría haber estado relacionada con temas profesionales. Recordemos que tanto Ande como Kerem son figuras muy importantes en el mundo del espectáculo turco y que tienen muchos proyectos en común. Podría ser que Kerem estuviera intentando resolver algún problema relacionado con un proyecto en el que ambos estaban involucrados y que necesitaba la ayuda de Gamze para llegar a Ande. Quizás se trataba de una campaña publicitaria, de una serie o de una película que tenían planeado realizar juntos. En cualquier caso, la situación era delicada y requería una solución rápida y eficiente. En cualquier caso, lo cierto es que la ruptura de Ande y Kerem sigue generando mucha controversia y especulación. Y la figura de Gamze Ersel, como hermana protectora y confidente, siempre estará ligada a esta historia. Es la sombra de Ande, su ángel guardián, la persona en la que siempre puede confiar. Ahora bien, hablando de Ande, es importante recordar que ella es una mujer fuerte e independiente que ha sabido construir una carrera exitosa por sí misma. No necesita que nadie la defienda ni que hable por ella. Si decidió poner fin a su relación con Kerem, seguramente tuvo sus razones y es algo que debemos respetar. Ande es una mujer talentosa, ambiciosa y con una gran visión de futuro. Ha trabajado duro para llegar a donde está y no está dispuesta a dejar que nadie se interponga en su camino. En cuanto a Kerem, también es un actor talentoso y una persona que se ha ganado el cariño del público por su carisma y profesionalismo. Si realmente suplicó a Gamze, seguramente lo hizo con la mejor intención y buscando una solución a una situación complicada. Kerem es un hombre sensible, apasionado y con un gran corazón. Siempre ha demostrado ser un buen amigo, un buen compañero de trabajo y una persona muy comprometida con sus proyectos. En definitiva, esta historia es un cúmulo de rumores, especulaciones y versiones contradictorias. No sabemos a ciencia cierta qué fue lo que realmente pasó, pero lo que sí sabemos es que el mundo del espectáculo turco es un hervidero de emociones y que las relaciones entre las celebridades siempre serán objeto de interés y debate. Es un circo mediático en el que todos quieren participar, un juego de espejos en el que la realidad se distorsiona y la verdad se esconde tras una cortina de humo. Y ahora, para finalizar este vídeo, vamos a recapitular un poco. Hemos hablado de la supuesta e impactante reacción de Gamze Ersel a algo que llevó a Kerem Bürsin a suplicarle. Hemos analizado las diferentes teorías que circulan por ahí y hemos intentado separar la realidad de la ficción. Hemos recordado la historia de amor entre Ande y Kerem y hemos reflexionado sobre el papel de Gamze como hermana protectora. Hemos explorado los entresijos de la prensa rosa turca y hemos intentado desentrañar los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. Recuerden que toda la información que hemos compartido aquí debe tomarse con precaución,
ya que se basa en rumores y especulaciones. Lo importante es respetar la privacidad de las personas involucradas y no juzgar sin tener todos los datos. No debemos olvidar que detrás de las cámaras, detrás de los flashes, detrás de las alfombras rojas, hay personas de carne y hueso, con sentimientos, con emociones y con derecho a la intimidad. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. De verdad aprecio mucho su tiempo y su apoyo. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo este drama? ¿Creen que Gamze tuvo un papel importante en la ruptura de Hande y Kerem? ¿O creen que todo es simplemente una exageración de la prensa rosa? ¿Creen que Hande y Kerem podrían reconciliarse en el futuro? ¿O creen que su historia de amor ha llegado a su fin definitivamente? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de este chisme jugoso, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos.